Establezcamos otro ejemplo de la aplicación de la ecuación de una recta dentro de un problema específico. El problema nos dice en la superficie del océano la presión del agua es la misma que la del aire, que está sobre el agua, 15 libras por pulgada cuadrada. Debajo de la superficie, la presión del agua aumenta en 4.34 libras por pulgada cuadrada por cada 100 pies de descenso. En ese espacio vamos a dar un par de S que se encuentran de más dentro de la descripción que se está dando. ¿Por qué? Porque son libras por pulgada cuadrada y no libras por pulgadas cuadradas el esquema correcto. El inciso A nos pregunta, encuentre una ecuación para la relación entre presión y profundidad debajo de la superficie del océano. El inciso B nos dice, traza una gráfica de esta ecuación lineal. Y el inciso C nos dice a qué profundidad de 100 libras por pulgada cuadrada la presión. Algo que tenemos que establecer de antemano es que en este caso, básicamente, vamos a relacionar que la presión, en todo caso, es esa fuerza que ejerce por unidad de área, pues básicamente la atmósfera, todo el aire que tenemos encima de nosotros, que ejerce por cada unidad de área, que es una pulgada cuadrada, pues esas 15 libras por cada pulgada cuadrada. Eso es lo que conocemos básicamente como presión atmosférica, que sería evidentemente la cantidad que ejerce el aire de la atmósfera, todo lo que contiene, los gases que están en la atmósfera, y que ejercen una presión que a la altura del mar pues equivale más o menos a 15 libras por pulgada cuadrada. Eso implica que aquí en este punto donde tenemos básicamente esa altura al nivel del mar, pues la presión es de eso, 15 libras por pulgada cuadrada. Mire, pero ¿qué pasa si yo decido bucear y trasladar ese espacio a 10 pies por debajo de la superficie del océano? Recordemos que cuando estoy a 0 pies, pues entonces mi presión es la misma del aire que la del agua, pero cuando estoy a 10 pies, la presión se incrementa 4.34 libras por pulgada cuadrada. Eso implicaría que para mí 15 más 4.34 en todo caso deberían de ser pues la presión que es de 19.34 libras por pulgada cuadrada cuando me he sumergido 10 pies. Si decido entonces sumergirme otros 10 pies más, es decir, llegar a una profundidad de 20 pies, bajo la relación que me están dando, pues tendría que sumarle otros 4.34 libras por pulgada cuadrada la presión que está ejerciendo ahora, no solo la presión atmosférica, más el peso del agua sobre mí, que en ese espacio pues debería de ser de 28.02 libras por pulgada cuadrada. Así sucesivamente puedo ir estableciendo cuál debería de ser la presión cada vez que seguimos sumergiéndonos en esa relación de 10 en 10 pies. A estos 28.02 y decidimos introducirnos hasta una profundidad de 30 pies, pues de igual manera tendríamos que sumarle otro cachito de presión para llegar a los 36.7 libras por pulgada cuadrada, que sería la presión que encontraríamos al llegar a los 30 pies de profundidad. Y así sucesivamente podemos seguir agregando ese espacio que tenemos allí. Bueno,
En función de esta información y como yo sé que para poder establecer una relación correcta en estos esquemas, pues tengo que definir quién es la que representa mi variable independiente y quién es mi variable dependiente para poder construir la relación apropiada de la ecuación lineal que esto represente, pues no olvidemos que en todo caso quien define la profundidad soy yo y la presión va a ir cambiando en función de la profundidad a la que decida estar el buzo o la persona que está introduciéndose en el agua. ¿Qué significa eso? Miren, significa que la variable independiente pues va a estar dada en función de la profundidad y mi variable dependiente va a estar dada en función de la presión que se esté ejerciendo, porque a partir de que tengamos más o menos profundidad, pues vamos a tener más o menos presión. ¿Qué significa eso? Mire las dos variables que tengo. Una es profundidad, que la voy a definir como X, en pies, que como acabo de establecer, pues es mi variable independiente. Y además de eso voy a tener Y, que es igual a la presión que está dada en libras por pulgada cuadrada, que es mi variable dependiente. Estos esquemas, pues acabamos de establecer no dos, sino que acabo de establecer uno, dos, tres, cuatro puntos que representan la relación que existe entre la variable independiente y la variable dependiente. Solo necesito dos para todo lo que voy a indicar, pero voy a tomar pues, los primeros dos puntos que estamos estableciendo en este esquema. ¿Para qué? Para poder indicar, por supuesto, que para ese inciso A, en donde me piden que encuentre una ecuación para la relación entre presión y profundidad, pues podamos establecer primero nuestra pendiente, que en todo caso es igual a y sub 2 menos y sub 1 sobre x sub 2 menos x sub 1. Mire qué puntos va a tomar. Pues voy a componer un poquito más este espacio de acá, quitar estos valores que están aquí medio atravesados y alinearlos correctamente para decir que tengo a la altura del mar pues 15 libras por pulgada cuadrada, y en ese espacio pues voy a tomar estos primeros dos puntos que establecí acá, en donde establezco que cuando tengo una profundidad de X pies, voy a tener una presión de Y libras por pulgada cuadrada. En el primero de los casos, por supuesto, que identificamos completamente, está dado que cuando tengo 0 pies, pues voy a tener 15 libras por pulgada cuadrada, y cuando tengo 10 pies de profundidad, pues mi presión se va a elevar a 19.34 libras por pulgada cuadrada, que equivale a la presión que ejerce el aire más el agua que tengo ya a los 10 pies encima de mí. ¿Qué pasa con estos elementos? Pues básicamente pues puedo establecer que y sub 2 en todo caso es igual a 19.34 libras por pulgada cuadrada menos las 15 libras por pulgada cuadrada del dato inicial, dividido dentro de 10 pies de profundidad menos 0 pies de profundidad, que son los valores que habíamos encontrado en este espacio de 19.34 cuando tengo 10 pies de profundidad y de 15 cuando tengo 0 pies de profundidad, trasladados a mi ecuación
punto y pendiente. ¿Qué pasa con estos elementos? Bueno, con estos elementos pues tengo por supuesto que 19.34 menos 15 pues nos da efectivamente el valor de 4.34 y 10 menos 0 pues sigue siendo 10 para que tengamos que nuestra pendiente pues no es otra cosa más que el valor de 4.34 dentro de 10 que nos establece un 0.434. Tengo que recalcar en ese espacio que esto para mí es mi razón de cambio. ¿Razón de cambio de qué? Mire la razón de cambio que va a tener usted en función de la presión que está dado en libras por pulgada cuadrada por cada pie de profundidad que decida seguir bajando dentro del mar. Es decir, por cada pie que bajemos del nivel del mar, vamos a tener que la presión se incrementa a razón de 0.434 libras por pulgada cuadrada. Eso es lo que en todo caso significa mi pendiente. Ahora, como lo que quiero es una ecuación que me dé esta relación entre la profundidad y la presión, o la presión y la profundidad, para decirlo correctamente, pues en todo caso, pues ya tenemos el valor de la pendiente, que ese valor de la pendiente es 0.434, y esto a través de mi ecuación de punto de pendiente, pues lo puedo expresar como y menos 15 sobre x menos 0. Insisto, acá determiné x sub 1 y y sub 1 y sigo tomando sus valores. Pero ¿qué pasa si en esta ecuación quiero construirlo con x sub 2 y sub 2, que era lo que tenía anteriormente? Pues no hay ningún problema, puedo utilizarlo y determinarlo de la misma manera. En este espacio, pues entonces un punto conocido es el punto en donde la profundidad es 0 y la presión es de 15 libras por pulgada cuadrada. Lo utilizo en mi ecuación de punto y pendiente. Con esto, pues digo que 0.434 por x es igual a y menos 15. O al final, pues puedo indicar que y es igual a 0.434x más 15. Esta ecuación que tengo acá es una ecuación lineal, es una ecuación escrita de la forma pendiente intersección, donde 0.434 es la pendiente y esta debería ser mi intersección con el eje Y, que es 15. ¿Qué estamos poniendo acá? Mire esta relación que está dando acá. Me está relacionando que ante cualquier profundidad en Y, pues obtengamos la presión, perdón, ante cualquier profundidad que es X, obtengamos la presión que es Y en ese espacio. Dicho de otra forma, pues esta ecuación que estoy poniendo acá pues es mi ecuación que representa la relación entre la profundidad y la presión que voy a tener a esa profundidad determinada. Vamos entonces con el inciso B. El inciso B pues básicamente nos pide que construyamos una gráfica. ¿Cómo construimos esa gráfica? Bueno, como para cualquier otra ecuación de una recta o para la gráfica de una recta, pues para construir la gráfica de esa ecuación de la recta, pues básicamente necesito dos puntos. ¿Qué puntos tengo y qué puntos necesito? Miren, pues tengo una cantidad enorme de puntos y puedo seguir sacando más de las relaciones que construimos acá, pero vamos a seguir tomando los mismos dos puntos que establecimos anteriormente en ese espacio. Bueno, ¿qué es lo que teníamos en esos dos puntos? Si nos ponemos a pensar, pues dijimos básicamente que
X en todo caso, que es mi profundidad, está dado en pies, y Y, que es básicamente mi presión, está dado en libras por pulgada cuadrada. Bajo ese esquema vamos a tener que cada vez que disminuyo o incremento en 10 pies la profundidad, pues mi presión también va a ir cambiando de forma lineal. ¿A qué razón? A la razón de 4.34 libras por pulgada cuadrada por cada 10 pies que descienda. Es decir, podemos empezar en ese espacio estableciendo pues por dónde está nuestra presión y cómo esta presión se va a ir comportando mientras se va incrementando la profundidad a la que se decide bucear. ¿Cómo hacemos eso? Mire, pues cuando tengo una profundidad de 15, de 0 pies, cuando estoy a 0 pies de profundidad, mi presión es de 15 libras por pulgada cuadrada, que es el primer punto que vamos a ubicar acá. 0 pies, 15 libras por pulgada cuadrada. Y cuando estoy a una profundidad de 10 pies, pues ya tengo 19.34 libras por pulgada cuadrada, que está más o menos por acá. En ese espacio, pues por supuesto atravieso estos dos puntos, ya que para construir la gráfica de cualquier recta solo necesito dos puntos y estoy indicando que evidentemente estoy primero en el punto 0,15 y después de eso utilizo el punto 10,19.34 para identificar estos elementos. Mire, y puedo hacerlo desde el punto de vista de la ecuación. Por supuesto que sí, si usted se pone a pensar, cuando x es 0, pues y es 15, que es la intersección que estamos poniendo acá. Por eso es que es pendiente intersección. Y si usted sustituye a x por 10, que es la presión, pues la profundidad 10 por 4 por 0.434 le va a dar 4.34 más 15 son 19.34, dibuja dos puntos que vienen a partir de mi ecuación y construye la gráfica. Si se ha dado cuenta hasta este momento, pues bien pudimos haber construido primero la gráfica y luego obtenido la ecuación, o primero la ecuación y luego haber obtenido la gráfica, que de todos modos los dos elementos están íntimamente relacionados y en buena parte depende de si yo soy un poco más analítico, pues empiezo construyendo la ecuación, y si yo soy un poco más visual, pues primero empiezo construyendo la gráfica y a partir de la gráfica pues ya construyo mi ecuación. Cualquiera de los dos elementos es totalmente válido dentro de este contexto, puesto que nos conduce a los mismos resultados. Vamos al inciso C, que nos están preguntando, mire a qué profundidad, es decir, libras por pulgada cuadrada la presión. Y acá tenemos que tener cuidado porque entre más profundo vayamos, mayor va a ser la presión. Y puede llegar un momento dado en que la presión simple y sencillamente pues pueda llegar a aplastarnos. ¿Por qué? Porque va a seguir incrementándose la carga y la carga y la carga de la presión mientras más vamos profundizando. Pero en todo caso me dicen, fíjese que yo necesito saber el valor de X al que la presión va a ser igual a 100 libras por pulgada cuadrada. Como ya tengo la ecuación que me relaciona la presión y la profundidad, pues sustituyo esos valores dentro de mi ecuación y digo por supuesto que 100 es igual a 0.434 x más 15, al sustituir el valor de y por 100,
y esto pues me da una ecuación en función de x que tengo que resolver. ¿Qué pasa acá? Bueno, este 15 que está acá sumando va a pasar al otro lado restando y en todo caso me queda que 85 es igual a 0.434x o terminaríamos pues indicando que x es igual a ¿cuánto? A 85 dividido dentro de 0.434. ¿Esto qué es? Mire, pues x en todo caso sería aproximadamente igual a decir 85 partido punto 434, que nos va a dar aproximadamente 195.85 pies de profundidad. ¿Qué es lo que nos hace falta únicamente? Pues lo único que nos hace falta es en todo caso escribir una respuesta. En esa respuesta pues tenemos que establecer lo que se nos está preguntando, que nos están indicando a qué profundidad la presión es de 100 libras por pulgada cuadrada. La presión será de 100 libras por pulgada cuadrada, aproximadamente a una profundidad de 195.85 pies, para que podamos entonces pues darle una respuesta a lo que se nos está preguntando y completemos nuestra solución del problema. Elementos entonces en donde estamos asociando pues el modelo de la línea recta, el modelo de la ecuación de la recta, que pues a solución de problemas que al final de cuentas tienen relaciones lineales entre sí. Con ese espacio pues entonces podemos seguir dándole más aplicaciones no solo a nuestras ecuaciones sino también al modelo lineal que hemos estado construyendo hasta este momento.